en un momento de primicias, de unirnos a la celebración. Podría ser un año jubilar de varias fechas importantes para don Raúl Vera. El 21 de junio será su cumpleaños 80 primaveras. También ese mismo mes, el 29, cumplirá 50 años de sacerdote y 27 de obispo. Se dice rápido, pero es un camino transitado entre sueños, esperanzas, un descubrir hacia dónde, con quiénes, para qué, todo en su quehacer pastoral. Tuvo en sus inicios de seminarista la presencia iluminadora de personajes que hoy estamos también evocando, como los hermanos Pedro y Manuel Velázquez, Alex Morelli y Dominico, quienes fueron fieles al llamado de León XIII para una renovación eclesial a través del Secretariado Social Mexicano. Él nos ha contado que su contacto con ellos fue parte de su formación social, ideas, conocimientos y experiencias que han sido bases sólidas para su compromiso con los más vulnerables y empobrecidos. Es una de las razones por las cuales hoy está aquí con nosotros en una nueva etapa del Secretariado Social Mexicano. Es un obispo cercano con quien rápidamente se puede sentir un trato entre iguales. En su caminar queremos destacar la defensa de los derechos humanos, es su bandera. Sin duda, los sucesos de los finales de los 60 fueron muy importantes en su vida. Las luchas estudiantiles, el 68, todo esto lo marcó, y estudiando en la UNAM tuvo la oportunidad de conocer el CUC, la parroquia universitaria, con sacerdotes que sin duda influyeron en su decisión de abrazar la vida de los dominicos. Hoy queremos más que nada celebrar con él su vida, sus 80 primaveras, en su compromiso con las luchas que le ha tocado vivir. Desde Altamirano Guerrero, su primer misión como obispo, pasando por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con don Samuel Ruiz, a donde fue enviado para que de alguna manera se fuera extinguiendo la inmensa misión del Cacique Samuel, pero donde también, al decidir que eso no lo haría nunca, compartió su sabiduría y experiencia con los pueblos originarios y se comprometió con esa tarea pastoral. Cuando vivió su Pascua, el Cacique, en el 2011, inmediatamente fue removido y enviado como obispo de Saltillo para que dejara ese espacio de renovación y liberación que es Chiapas. Es ahí en Saltillo donde ha vivido desde entonces, y en estos años es uno de los pastores que ha permanecido fiel al Concilio Vaticano II, a los clamores de Medellín, de Puebla, de Aparecida, de las encíclicas de Francisco y de todos los movimientos de liberación de los pueblos. Al fallecer don Samuel fue nombrado presidente del SICSAL, que es el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina y el Caribe, donde permanece como tal en solidaridad con todas las causas justas del mundo. Así como presidente de organismos de derechos humanos, el Prima en San Cristóbal, el Victoria en la Ciudad de México, Serapaz, entre otros. Su férrea defensa de los derechos de los trabajadores de diferentes instancias, defensor de los mineros en Coahuila, Pasta de Conchos y de otros lugares del país, apoyando las luchas contra las desapariciones y trabajos forzados, los feminicidios, los migrantes, mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas. Su deseo junto a grupos organizados de la necesidad de una nueva constituyente que tuvo gran fuerza sobre todo de 2013 al 2018. La lucha por la verdad en el caso Ayotzinapa acompaña también a las madres buscadoras en la defensa de la diversidad sexual. En fin, lo hemos visto en peregrinaciones, marchas, foros, la exigencia de la verdad, la justicia, el cese a la represión, a los secuestros, al crimen organizado, en muchas ocasiones arriesgando su propia vida. Al cumplir 75 años, la mayoría pensábamos que Francisco le dejaría más tiempo como obispo de Saltillo, pero fue reemplazado en un plazo muy corto. Perdimos a un obispo comprometido en sus funciones, pero también recobró su libertad para poder seguir clamando por los derechos de todos y de todas en cualquier lugar. Nos contaba que lo ordenó Pablo VI, lo hizo obispo Juan Pablo II y deseaba celebrar sus 80 primaveras y sus 50 años de sacerdocio con Francisco.
solamente hemos tomado algunos rasgos de su caminar. Nos da mucha alegría tenerla entre nosotros y nosotras esta mañana. Queremos expresarle nuestra admiración, nuestra solidaridad, nuestro cariño. Con él se renueva nuestra esperanza de seguir luchando por una iglesia que acompaña a los pobres. Creemos que la llegada de León XIV seguirá el espíritu de Francisco plasmado en sus encíclicas y cartas pastorales. Te felicitamos y pedimos al Espíritu que siga conduciendo tu vida y continúes en tu tarea pastoral de cercanía y acogida hacia los más vulnerables. Tratamos de acompañarte y caminar contigo. Damos gracias a la vida por ti, por tu seguimiento de Jesús a pesar de las dificultades y tropiezos. Ser fiel a ese Jesús que sigue entre nosotros y nosotras y nos da fuerza para no detenernos en la construcción de mundos nuevos y en la lucha por la verdad, la justicia y la paz. Feliz cumpleaños y felicidades por tu caminar en la construcción de una iglesia liberadora y fiel al Evangelio de Jesús. Bueno, eso te lo estamos diciendo con mucho cariño y esto se va y se viene. Sí. Pero bueno, ahora queríamos ver, habíamos pensado que a lo mejor, habías tenido una idea muy linda, pero no sé si resultó. ¿Hay algún video? No. Bueno, alguien de los que estamos aquí, o de las que estamos aquí, en segundos, quisiera dar algún testimonio que para ustedes les sea importante con respecto a la labor y al trabajo de don Raúl. Sí. Comparto dos fotografías. Una ya la he comentado en algún otro homenaje de Raúl. Él se entrevistó con Girolamo Perillone para recibir instrucciones antes de ir a San Cristóbal. Y le dijo, como coadjutor usted va a dejar a don Samuel como un florero, a un lado. Va a estar de adorno. Era la consigna que desde el poder le asignaban a Raúl. Como coadjutor pudo haberlo hecho, pero Raúl se dejó evangelizar por las comunidades de la iglesia de San Cristóbal. Y ese es un mérito que nos dejó una gran lección profética de humildad enorme, ¿verdad? Y otra foto es así literal, el periódico de, no me acuerdo si fue el Vanguardia de Saltillo, donde saca foto de dos obispos, el obispo de Piedras, con los directivos de la mina, y Raúl con las esposas y las madres de los mineros atrapados. Esas dos presencias nos dan cuenta de cómo se opta por los pobres. Esos dos. Gracias, Luis Eduardo. Sí, Miguel. Dos cosas. Una, Tatic, no lo dije antes, pero en ese tejido hay un hilo muy claro que se llama Raúl Vera. En ese proceso, en ese tejido. Y le agregaría otra foto, me encantan esas, y es tu emeritez, el que sigues activo y disponible y presente ahí cuando cualquier movimiento te busca eso. Te honra más todavía. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí. Yo quiero decir algo muy corto, pero siento que el contraste entre la vida contemplativa y la vida activa, es decir, que la vida activa necesariamente se tiene que nutrir de la vida contemplativa.
Y me acuerdo mucho de mi hermano chiquillo de 20 años diciéndome que cada vez que buscaba a Fray Impío se lo encontraba en oración. Y el apodo de Impío era porque era el más fervoroso, él se entregaba y resplandecía en la oración. Con su pelo anaranjado, luminoso, ¿sí? Lo recuerdo con un amor infinito y con una alegría enorme, pero sí creo que el nutrirse de la oración es una característica que yo viví de Fray Raúl. Muchas gracias. Bueno. ¿Cómo están? Pues un saludo de parte de Rafa Regadas, les traigo su texto. Dice, don Raúl, yo ya no lo reconozco, don Raúl no está aquí. ¡Ah! Decía, ¿dónde está? Amado Señor. ¡Ay, Dios! Ya se me bloqueó. No, ya. Don Raúl, he tenido el gusto de conocerlo, le dice Rafa Regadas, desde hace muchos años, por su trabajo en Chiapas y después en Saltillo. Siempre me parece que como obispo que tomó el relevo de los obispos más queridos y ligados a la esperanza de liberación y a las luchas del pueblo pobre, don Sergio Méndez Arceo, don Samuel Ruiz, don Bartolomé Carrasco, este último con quien compartí la participación en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz en Chiapas, COSEBER, de 1997 a 2003. Y después compartí con usted la misión, el proyecto y la esperanza desde el Centro de Estudios Económicos. Don Raúl, siga haciendo ese relevo digno que anuncia el Evangelio de Jesús a los pobres. Muchas felicidades por su 80 aniversario. Rafael Regadas, profesor investigador de la UAM Xochimilco, jubilado. Muchas gracias. Mensaje de Pilar Berrios, que mandó por video, entre otros, que han ido llegando con Raúl de aquí a su cumpleaños y que seguramente en su momento estaremos compartiendo con usted de mensajes entrañables y saludos. Y 50 años del compromiso del padre José Raúl Vera. Un camino lleno de esfuerzos, pero también de esperanza. Su vida nos inspira, su esperanza nos alimenta. Felicidades. Don Raúl, de parte de la Coalición Internacional para el Hábitat, reconocemos su trabajo, agradecemos su solidaridad y pues lo que nos mueve, nos motiva también su presencia es qué bueno que continúa usted con el trabajo, y la pregunta también es ¿por qué no hay más obispos como don Raúl Vera? Muchas gracias. Yo quisiera decir algo que a lo mejor va a sonar totalmente fuera de lugar, pero quiero decirlo porque así fue. Yo he trabajado muchísimos años con las mujeres de la Codimú en San Cristóbal de las Casas, y cuando murió el Tatic Samuel, todas decíamos, ¿qué va a pasar? Bueno, antes, no es cierto, cuando llegó don Raúl, más bien. Cuando llegó don Raúl a la diócesis, toda la Codimut, eso no sé si lo sabías, toda la Codimut teníamos terror. Y decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo recuerdo en algunos momentos que don Raúl hizo presencia con don Samuel en alguna festividad o en alguna... Y yo no le iba a hablar, yo me reservaba y decía, hasta no ver, no creer.
Entonces, yo creo que muchas mujeres, sobre todo las mujeres, pensábamos que algo iba a suceder muy grave porque sentíamos que era como algo medio maquinado, fíjense, sin saber lo maquinadísimo que estaba. Y nos daba mucho terror y nos daba mucha rabia que fuera a querer destruir lo que se había hecho por tantos años. Entonces, oh sorpresa, ¿sí? Nos empezamos a dar cuenta. Bueno, no le dio tiempo a él de demostrárnoslo, porque apenas se murió don Samuel para afuera. Entonces, pero en el caminar que siguió, y en su testimonio y en su trabajo, yo en particular, empecé a sentir que realmente era una persona y un obispo que quería trabajar con la gente, desde la gente y acompañando. Y que realmente sí había tenido una especie como de... allá con Samuel, él nos lo ha platicado, cuando yo lo acompañaba a él a las giras, qué bárbaro, nos dice, todo lo que no aprendía. Entonces, quería decirlo para quitarme esa cosa. Bueno, yo siguiendo con la imagen de las fotografías, me vino a la mente una vez que fuimos a la frontera, no recuerdo a cuál de ellas, a Ciudad Juárez, que íbamos a ver precisamente la celebración binacional, y aparte cómo estaban los retenes para los migrantes del otro lado. Fue impresionante porque nada más en la celebración nada más veía que don Raúl se movía, pero para mover a los que estaban ahí de policías en la frontera, y las monjitas alzando las bardas y corre la gente para adentro. Me llamó mucho la atención en ese primer momento. Posteriormente, cuando llegamos al lugar donde nos quedamos, iba don Samuel y don Raúl, y ellos dos tomaron la palabra y nos mandaron a todos a sentar, a comer, a que descansáramos y estuviéramos. Ellos personalmente se encargaron de servirnos a cada uno y a darnos de comer. Después de que terminamos de comer, ellos recogieron la mesa y empezaron a lavar los trastes. No cualquier sacerdote, obispo, ningún jerarca de la Iglesia Católica hace ese tipo de manifestación. Gracias por acompañarnos en el zigzag y ayudarnos a caminar. Bueno, yo a nombre de la Fundación Sergio Méndez Arceo quiero decir que muchas veces he escuchado a don Raúl decir cómo conocer a don Sergio también le inspiró, también le motivó a tomar su opción de vida. Yo quiero decirle, don Raúl, que gracias, porque su caminar, su testimonio resuena en el corazón de la diócesis de Cuernavaca. Que el clamor de la diócesis tras la muerte de don Sergio sigue vigente hoy. Queremos obispos al lado de los pobres, pero yo diría que con usted tenemos al obispo al lado de los pobres. Muchas felicidades. ¿Alguien más quiere decir algo? Y si ya no quiere decir algo nadie, entonces le vamos a dar el micrófono a don Raúl para que nos diga lo que quiera, lo que siente o lo que quiera. Gracias a ustedes. Yo he repetido muchas cosas, muchas cosas. Y no quiero sobrepasarme de acabar. Pero sí les tengo que decir una primera cosa, que fue para mí
parteaguas, vamos a decir, conocer a don Sergio Méndez Arceo. Y eso fue, yo lo tomé como un regalo para mí. Sí, claro, yo sabía la existencia de don Sergio y como no, yo fui con los alumnos de la prepa, porque el padre de Villero Orán, que era el encargado de la prepa, de los estudiantes de la prepa 5, me dijo un día, vamos a la misa de don Samuel. Yo estaba recién llegado a Cook, venía de Italia, donde estudié en los últimos años de teología, y me mandaron al Cook. Y allí el padre Didier dijo, oye, yo voy. Dijo, claro que yo voy. Era la primera vez que yo iba expresamente a oír una misa de don Samuel, de don Sergio. Pero yo como estudiante muchas veces lo escuché, que venía al CUC, él venía al CUC, y ahorita yo creo que ya estoy, yo creo que era estudiante todavía. Esto pasó no cuando regresé yo de Italia, fue cuando yo era estudiante en la universidad, que los estudiantes de la prepa, supe por el padre Didier que iban a ir. Fue la primera vez que yo escuché la predicación de don Samuel, de don Sergio, eso, de don Sergio. Entonces sí me impresionó mucho cómo él ponía en el corazón del pueblo, ponía en la vida el evangelio. Esta fue la primera cosa que empecé a admirar de don Sergio, de que el evangelio lo ponía en la vida, no eran recuperaciones teóricas, sino era la vida misma. Ya desde entonces, y además, muchas veces don Sergio venía a hablarnos a los estudiantes. El padre Agustín de Sobrí, un francés, que era el que estaba al frente de la parroquia universitaria, decía, él era un riguroso dominico. Los dominicos somos muy racionales y no hablamos, sino preparamos una predicación. Y decía, pero don Sergio no prepara. Don Sergio no prepara. Y yo, que estaba de explique, don Sergio en su vida es donde prepara la predicación. Yo le decía, y él es explique, yo todavía no era dominico. Entonces, a don Sergio, además, ya que fui estudiante, estaba estudiando la filosofía. Un buen día, para esto yo conocí al padre Manuel Jiménez, no sé si ustedes conocen al padre Manuel Jiménez, otro personaje bíblico. Ese fue mi director espiritual y él se ofreció a ser mi director espiritual porque estaba en la capilla cercana. Yo estaba en un internado militarizado, bueno, así, del Pentarrón universitario. Allí vivía yo porque yo no tenía manera de mantenerme para mis estudios. Mi padre y yo estábamos ahí. Y allí el padre Manuel Jiménez, muy cerca del internado donde yo estaba, era el que celebraba la misa a la que yo iba. Y un buen día el padre se detuvo y me dijo, oye, tú vienes aquí y te estás después de la misa un rato, tienes un director espiritual. Le dije, ¿y qué es eso? Pues yo soy a ser tu director espiritual. Fue un regalazo para mí. Pues un día el padre Manuel Jiménez me dice, oye, fíjate que me van a prestar una casa en Cuernavaca porque estoy muy cansado. ¿No quieres venir? Van a ser 2 días. ¿Quieres venir? Y le dije a mi superior, me iba a perder 2 días de clase, ¿verdad? Y le dije a mi maestro de estudiantes, oye, el padre Manuel Jiménez me invita, vete. Entonces, sorpresa, el padre me dice, esta tarde viene don Sergio.
íbamos a estar don Sergio, iba a venir el dueño de la casa donde estábamos viviendo, el padre Jiménez y yo, nada más. Y entonces se armó para esto estaba la huelga de la empresa de la Coca-Cola, que tenían allí una embotelladora en Cuernavaca, y estaba la huelga. Entonces don Sergio empezó a hablar de los trabajadores, y y decía, es que hablaba de su huelga, y hablaba de las razones que tenían para esa huelga, y le decía, ese señor, dueño de la casa, era abogado empresarial, abogado de los empresarios, abogado laboralista, pero del servicio de los empresarios. Y entonces don Sergio decía, es que esto no se... Ay, señor don Sergio, perdóneme, pero esto está en la ley federal del trabajo, está esto que tienen que cumplir. Y luego, sí, pero los señores, y así hubo un tete-a-tete entre don Sergio y don Sergio sacándole la sopa. Pero yo no veía, de veras, era un espiclillo. Dije, le está sacando toda la sopa al abogado laboralista para ayudarle a los ojos. Él estaba de lado, abiertamente del lado de los ojos, y los visitaban. Dije, y cuando acabó eso, dije, no hombre, don Sergio se llevó una información de oro y se los va a pasar a estos. Yo dije así, bueno, pues a los 15 días ganaron la huelga. Le dije, ay, este fue don Sergio. Pero yo, un escuinclillo, así. Entonces dije, que me está sacando la sopa, señor. Fue tan interesante esa jugada entonces, pues sí, siempre yo empecé a tener una admiración grande por don Sergio. Cuando era yo un estudiantillo allá de la filosofía, pero también yo ahora que les estoy escuchando, pues estoy trayendo a mi memoria muchas cosas que a mí me ayudaron a entender mucho más la vida. Yo todavía siendo un estudiante de la carrera de Ingeniería Química, estuve en la escuela de dirigentes un curso en donde se utilizaban 2 fines de semana al mes, que empezaban a correr desde el sábado, el sábado a mediodía, porque teníamos clases también los sábados, sábado a mediodía, hasta el otro día como a las 6, 7 de la tarde. Y eran 2 fines de semana durante todo un año. Y ahí yo aprendí el tema de toda la cuestión del derecho laboral, todas cosas que a mí como ingeniero químico me prepararon, porque yo iba a trabajar para las empresas, yo iba a trabajar para los señores empresarios. Ese día, en ese diálogo que se mantenía entre los abogados laboralistas y nosotros, me digo ese año, yo dije, yo no voy a trabajar para los empresarios. Yo voy a ser un ingeniero químico que no va a... Y ese día, después de ese año, dije, yo me quedo a trabajar en la universidad. Yo ya estaba empezando a hacer mi tesis dentro de la universidad, y sí se me iba a hacer, porque yo ya tenía horas, pero horas como estudiante que estaba pagando su servicio social. Yo ya tenía un buen número de horas, y además empezaron mis compañeros, eran prácticas en equipos piloto profesional, donde teníamos que aprender nosotros a manejar los instrumentos de la ingeniería química. Entonces, mis compañeros de laboratorio me decían, Raúl, ayúdame con la clase porque no puedo venir. Pues yo me aprendí todos el modo de dar
la práctica de todo. Total, que cuando ya estoy por terminar la tesis, viene el movimiento del 68. Y en el movimiento del 68 yo me comprometí y participé en todas las marchas. Pero a la que no pude participar fue a la del 2 de octubre porque me habían llamado para reprogramar mi examen profesional. Porque la tenía cuando el ejército, la fecha era el ejército que estaba tomando la universidad. Entonces, yo, cuando pasó eso, y cuando pasó lo del 2 de octubre, mis alumnos, porque yo en mis prácticas de ingeniería química era maestro ahí en el laboratorio, y les hablaba yo de la justicia y de que iban a tener como a los trabajadores, que toda la sindicalización de los trabajadores era una mentira, que no eran sindicatos corporativos, todo esto les decía a los alumnos. Y cuando vino el 68, mis alumnos me iban a ver: maestro, ya le entendimos, ¿qué tenemos que hacer? Y yo dije: pues yo sé lo que no tenemos que hacer, pero ¿qué tenemos que hacer? Ah, caray, oh, ya sé. A mí los dominicos me enseñaron qué es lo que se tiene que hacer y yo voy a hacerlo. Así fue mi vocación. No fue Ave María Purísima, no, mi vocación fue dentro de la vida práctica, sí, de que yo quería ser alguien que, y creo que lo logré. Creo que lo logré porque pues pude, incluso cuando empecé a estar en la orden, yo quería conocer el Evangelio, pero dedicarme a la justicia, a la defensa de la justicia, desde el principio. Así, yo no pensé mucho de otra manera. Y luego cuando ya estando de fraile me hacen obispo, no, pues la panacea. Me mandaron la primera diócesis que yo tuve fue la diócesis de Ciudad Altamirano, que yo tenía que andar sobre el lomo de la mula. Me acuerdo que cuando me subía la primera mula, yo le buscaba el clutch y las velocidades. Y pues claro que todos los estoy diciendo, todos los campesinos, porque íbamos a subir a la sierra, y todos los campesinos me dicen: señor obispo, ¿usted no ha tratado con mulas? De estas no. Mulas de estas no. Claro que me había tocado tratar con mulas. Entonces, pues, esto, para mí, el trabajar, y yo le doy gracias a Dios que tenía salud y que aprendí a manejar la mula. Sí, yo recorrí muchos kilómetros sobre la mula, pero visité, les decía a los párrocos: yo no quiero que me lleven a la cabecera de su parroquia, quiero conocer las comunidades donde viven sus fieles. Y entonces, ¿qué hacían? Pues era imposible, porque muchas juntaban por regiones, comunidades, y yo me movía. Eso sí, me tenía que levantar a las 3 de la mañana para caminar sobre la mula hasta llegar así. Pero qué delicia fue una delicia para mí trabajar, y sobre todo conocer a la gente y llegar a la gente y estar en los lugares donde ellos vivían. Pues, o sea, eso fue el Guerrero. Y yo dejé allí un plan orgánico de pastoral, que hasta la fecha sigue en Ciudad Altamirano. Y lo dejé en Saltillo también. Y cuando llegó mi colega, el sucesor, pues claro, venía de Monterrey. Entonces me dice: oye, yo creo que tú, ya tiene 20 años ese
ese proceso pastoral. Y le dije, a ver, yo salí hace más de 25 años de la diócesis de Ciudad Altamirano. Ahí dejé este proyecto y allí sigue ese proyecto. Así que no me... Y yo agarré el altero no te tenían, hicimos la programación y lo imprimimos todo. Bueno, no la programación propiamente, porque esa programación se hacía cada año, primero empezamos cada 2 años, cada año, ya después lo hicimos cada 2 años. Le entregué al proyecto pastoral un altero así en hojas tamaño máquina, en letra no pequeña, pero sí eran 6 volúmenes. Aquí está el proyecto pastoral. Y ese proyecto se tiene en muchas ciudades de América Latina, ¿eh? No te estoy hablando de este proyecto, yo lo conocí a nivel internacional. Pero también los sacerdotes se defendieron, gracias a Dios. Pues hasta el día de hoy ese proyecto está funcionando. Es un proyecto orgánico a largo plazo. Entonces, en eso le doy muchas gracias a Dios. Ahora, quiero decir que mis primeros, la primera ayuda que recibí yo para entender la pastoral social, la recibí de los padres Velázquez, Manuel y Pedro Velázquez. Fueron mis maestros en la escuela de dirigentes, los dos. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y escuchar sacerdotes que te hablaban de la organización laboral, que te hablaban de cuestiones que yo conocía como ingeniero. Digo, no, yo lo disfruté mucho. Fue 1 año con ellos. Entonces a ellos les agradezco, nunca se me ha olvidado. Pronto murió el padre Pedro, porque el padre Pedro murió pronto. Y bueno, el padre Manuel también lo pude seguir. Pero fue eso algo que a mí me ayudó muchísimo en mi tarea. Me cambiaron el corazón desde que era un estudiante de ingeniería química. Y luego ya cuando entro yo a la obra, esa es una de las cosas que recuerdo con mucho cariño. Y claro, no eran los únicos, ¿verdad? Porque era la escuela de dirigentes, pero también tenía los dominicos que me hablaban de la doctrina de la iglesia, que me hablaban. Yo conocí la doctrina de la iglesia, toda esa, la conocí, la doctrina social de la iglesia, también por los padres Pedro y Manuel. Pero en resumen, yo no me daba cuenta de cómo me estaba preparando Dios. De modo que cuando llego a ser obispo, luego me mandan con don Samuel. De veras, desde Roma, gente de Roma, esperaban que yo parara con el proyecto de Samuel. Además, le quitaron las facultades a don Samuel y todas me las pasaron a mí. De ese tamaño. Y a mí me dijo el nuncio, cuando vio las facultades que me dieron, dice, ahora sí, Samuel se queda como una flor en el rincón. Así de feo habló. Y le dije, no a él, dije, conmigo eso no se va a cumplir, güey. No dije, güey, pero sí lo pensé. Sí lo pensé. No, eso no va a pasar. Con más fuerza. ¿Y qué fue lo primero que hice? Irme con un padre dominico que había sido el decano en la Facultad de Derecho Canónico. El decano era el rector de la Escuela de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás, que tenemos los dominicos en Roma. Él había sido mi maestro de estudiantes, el encargado cuando era yo teólogo. Él había sido el encargado del grupo de los teólogos. Y fui y le dije, oye Pancho, se llama Francisco Ramos, todavía vive. Oye Pancho, ¿que yo puedo compartir mis facultades episcopales con otro obispo? Raúl, claro que puedes. Un obispo, arzobispo auxiliar, un obispo si tiene obispos auxiliares, le comparte sus facultades. A los vicarios de su Dios le comparte. Claro que puedes.
Pues llegué y le dije a Samuel, los dos llevamos la diócesis. Te devuelvo tus facultades, solo me voy a quedar con una cosa. Yo voy a firmar, antes de nombrar cualquier sacerdote, vamos a hablarlo de asignar un sacerdote. Vamos a hablarlo los dos y todos lo vamos a hablar. Pero cuando yo nombre un sacerdote para una parroquia, voy a firmar yo porque se me cachan allá en Roma. No, pues me cacharon y a los 4 años, pues que aparece, yo era el sucesor de Samuel y nada, que aparece para mí un nombramiento para Saltillo y lo más curioso es que el Papa, cuando lo conocí a Francisco, yo con Francisco me llevé, luego, muy bien. Y pues yo creo que algo le dijeron cuando sabían, yo me fui personalmente con él. Y me dice, ¿y dónde estás, Raúl? Le dije, pues me mandaron hasta la frontera. Y me dice, con Estados Unidos. Y me dice, ¿y por qué hasta allá? Porque no me podían mandar a Estados Unidos. Pero saltó la carcajada, algo, yo no me di cuenta, pero yo la llevé con Francisco, pero bien, yo tuve la oportunidad de tener 3 audiencias privadas con él, 3, de media hora con él, y siempre que me veía, me sonreía y me hacía así, y allá en Roma, cuando pasaba, o sea que sí lo conocía mucho, pues sí que yo voy a ir a Roma ahora, por mis mis 50 años de padrecito. Hoy es día de San Pablo VI, hoy, nomás que aquí en América no lo celebramos, pero en Europa lo celebran hoy, es el día que se celebra a Pablo VI. A mí me ordenó Pablo VI, sacerdote, a mí me ordenó Juan Pablo II, obispo. Me han ordenado 2 en las órdenes sagradas, dos papas, y me he desordenado solo. Entonces, sí, hoy en la mañana, como traigo en mi breviario, traigo en mi breviario la liturgia de las horas, que ahí la puse, pero que viene de España. Pues hoy San Pablo VI, hoy. Así es que dije, mira, voy a estar hablando de la iglesia. Ya a mí me ordenó Pablo VI. Entonces, y me reservó en eso, como dije. Entonces, eso fue también para mí una gracia que yo no busqué. Y lo dije en Roma, cuando fui para la ordenación de obispo, dijo un funcionario de la curia, oiga, pues este padrecito ya lo ordenó un papa, yo a otro papa lo ordenó otro, pues óyame, ¿qué es eso? Pues ya eso fue, yo no lo busqué, ni entuve, pero de veras, se presentó, yo estaba estudiando en Italia, y nos llegó el aviso, el papa, yo fui ordenado sacerdote con otros 359 sacerdotes del mundo entero, y dudaban, unos que se habían apuntado, nos habíamos apuntado como 7, ellos estaban estudiando en Bolonia, otros 5 italianos y dos extranjeros, un polaco y yo. Y de pronto que dicen, no, pues van a ser como más de 300, quieren hasta llegar a 500, y los italianos dicen, no, cualquier cardenal, claro, cualquier cardenal te va a ordenar. Solamente el polaco y yo nos quedamos. Y cuando fuimos y estábamos, pues íbamos, lo que vaya a pasar. Y cuando dice, estábamos los dos juntos, y cuando dice el ceremoniero, vamos a ensayar la ordenación. Entonces, van a pasar de 2 en 2 a que les imponga las manos al Papa. Y nos dimos los dos así. ¡Ay, Papa! Dios ordenar! Pues sí, a mí me tocó. Okay. Sí, pero es que se va a borrar. Por su compromiso
y acompañamiento a las causas justas de las y los pobres de Abya Yala, por su inquebrantable alegría, bálsamo de quienes sufren, por su defensa radical de la dignidad humana y de nuestra madre tierra, por ser hermano, pastor, compañero, nuestro agradecimiento y reconocimiento a Fray Raúl Vera López, Orden de los Predicadores, en nombre de las organizaciones y personas participantes del Encuentro por la Memoria, la Solidaridad y el Compromiso a 29 de mayo de 2025. Bueno, pues este ramo de flores tiene el color, tiene la vida. Esto no funciona. Este ramo de flores tiene el color, tiene la vida, es el fruto de la tierra y te lo damos con mucho cariño. Don Raúl, este costalito son las semillas del fruto de la tierra y el sudor de las y los campesinos, no solo en México, sino en América Latina, que de esta manera agradecemos su acompañamiento y reconocemos su ser de sembrador de esperanza. Queremos que le acompañe y que siga dando frutos, que se sigan multiplicando las semillas de esperanza. Queremos obispos al lado de los pobres. Queremos obispos al lado de los pobres. Queremos obispos al lado de los pobres. Tenemos un obispo al lado de los pobres. Gracias, doctor.